Queridos hermanos y hermanas, ante todo mi saludo por la celebración de este Congreso Internacional de Acción Católica, que tiene como tema Acción Católica es misión, con todos y para todos. En torno a esto me gustaría compartir con ustedes algunas consideraciones. Primero, hablaré sobre el carisma de la Acción Católica. Después, algunas pautas de acción. Después, los sujetos, quiénes son los agentes. Luego, quiénes son los destinatarios. Y el estilo que tiene que tener la Acción Católica. Y el proyecto, cuál tiene que ser. Me voy a permitir salirme del texto porque son apuntes que me pueden ayudar a decir lo que siento. Y me ayuda a que se pueda hablar en castellano, ¿no? Porque lo hice traducir al italiano y después me dijeron, no, se puede decir en castellano. Ah, bueno. Creo que el de la plaza no es, hay que decirlo en italiano. El carisma. ¿Cómo podemos reformular el carisma a la luz de Evangelii Gaudium? Evangelii Gaudium es el marco de toda la acción apostólica hoy en la Iglesia, como lo fue Evangelii Nunciandi en su momento, la cual sigue teniendo vigencia. Es el mejor documento pastoral de posconcilio que aún hoy sigue pautando la acción de la Iglesia, el Evangelii Nunciandi. Y Evangelii Gaudium es una traducción de Evangelii Nunciandi, poco ayornada, pero lo fundamental está allá. Esto creo que es un deber de justicia a ese documento que no perdió actualidad. Entonces, ¿cómo recrear a la luz de Evangelii Gaudium, que es el marco de hoy, el carisma? Históricamente la Acción Católica tuvo la misión de formar laicos que asuman la responsabilidad en el mundo. Hoy, concretamente, es la formación de discípulos misioneros. Gracias porque han asumido decididamente la Evangelii Gaudium como carta magna, un poco exagerado, como plan de trabajo. El carisma de la Acción Católica es el carisma de la misma Iglesia, encarnada entrañablemente en el hoy y en el aquí de la Iglesia diocesana, que discierne en contemplación y mirada atenta la vida del pueblo. Busca renovados caminos de evangelización y de misión desde las distintas realidades parroquiales. No es un proyecto de proselitismo, no, porque iría contra el Evangelio, ¿no? Y aquí me apropio de las palabras de Benedicto XVI, ¿no? El evangelizar, la Iglesia crece, no por proselitismo, sino por atracción. Realmente a mí me da mucha pena, mucha lástima, cuando veo agentes pastorales, llámense laicos, consagrados, sacerdotes, obispos, que todavía están jugando la baraja del proselitismo. No,
por atracción. Esa frase genial de Benedicto XVI es brújula para marcar nuestro camino. La Acción Católica tuvo tradicionalmente 4 patas: la oración, la formación, el sacrificio y el apostolado. De acuerdo a cada momento de su historia, se apoyó primero una pata, después las otras. Así, en algún momento fue la oración o la formación doctrinal. Dadas las características de este momento, el apostolado tiene que ser lo distintivo y es la pauta que se apoya primero. No se niegan las otras 3. Pero el primer desafío es salir, el apostolado. Después vienen las otras. El apostolado misionero necesita oración, formación y sacrificio. Necesita las otras 3. Entonces, cuando uno sale, se da cuenta que si no tiene eso, el trabajo que hace es superficial y no da fruto. Sin oración, sin sacrificio, sin formación, no se da fruto. Y esto parece muy claro en el documento de Aparecida, que influyó mucho en Evangelii Gaudium, pues yo estuve allí y bueno, las tuve que estudiar, y la Evangelii Gaudium. Hay un dinamismo integrador en la misión, pero que supone la oración, la formación y el sacrificio. Pero es la misión la que integra, salir. ¿Qué les pido a ustedes? Les pido que formen gente, hombres y mujeres, chicos y chicas, ofreciendo un proceso de crecimiento en la fe, un itinerario catequístico permanente orientado a la misión, adecuado a cada realidad, apoyados en la palabra de Dios, para animar una feliz amistad con Jesús y la experiencia de amor fraterno. Les pido que recen. En esta santa extroversión que pone el corazón en las necesidades del pueblo, en sus angustias, en sus alegrías. Les pido una oración que camine, que lo lleve bien lejos, pero que sea oración. Y así estarán evitando el peligro de andar mirándose demasiado a sí mismos, ¿no? Esa oración acaracolada, ¿no? Que no te empuja, no es misión, no se encarna, ¿no? Y recen mucho. Padre, que es aburrido rezar. Y a veces sí es aburrido. Santa Teresita se dormía más de una vez delante del tabernáculo, y era santa. Pero se ponía ahí delante de Jesús y no se movía. Y eso a Jesús le gusta. Y eso hace que tu corazón sea fuerte y hace que tu corazón sea más apostólico. Recen, mirando la misión. Y sacrifíquense. Esto no quiere decir que se anden pellizcando, ¿no? Para ver cómo se sufre más. Pero no lo hagan para sentirse más pulcros. Que el sacrificio sea vivido con generosidad. Ese sacrificio que hace tanto bien a los otros.
ofrezcan su tiempo. ¿Cómo hacer para que los otros crezcan? Ofrezcan lo que hay en los bolsillos compartiendo con lo que menos tienen. Ofrezcan sacrificadamente el don de la vocación personal para embellecer y hacer crecer la casa común. Hay un test que yo suelo hacer con los chicos, ¿no? Los más chicos. Si tenés 2 caramelos y viene un amigo, ¿qué haces? Rara vez, pero se dio alguna que otra vez, la respuesta es, me los meto en el bolsillo, para después. La mayoría dice, le doy uno a él y uno lo tengo yo. Está bien, compartir para el bien de los demás. Segunda pregunta, ¿tenés un caramelo y viene tu compañero? ¿Qué haces? Me lo como enseguida antes que llegue. Pocos, pero algunos contestaron eso. Otros, mira, tengo esto, lo partimos por la mitad. ¿Esto para vos, para mí? La mayoría responde así. Y algunos pocos, se lo regalo. Y le digo, ya comí yo, tomá. Pocos. Entonces, mi oración, mi sacrificio, ¿cómo es? De guardarme los caramelos en el bolsillo, de compartirlos, de negarme a mí mismo para que el otro tenga. O sea, el sacrificio hay que vivirlo en función del servicio, en función de la evangelización. O sea, hoy me invitaron a ir a visitar a los viejitos de un asilo, de una casa de reposo. Y justo hoy hay un partido de fútbol monumental, un clásico, y no me lo quiero perder, y en la televisión. ¿Qué hago? Sean concretos en las preguntas y en las propuestas sobre el sacrificio. El sacrificio no tiene que ser artificial ni narcisista, o sea, sobre sí mismo. Tiene que ser lo que hizo Jesús, se entregó a sí mismo para los demás. Es el único sentido cristiano del sacrificio. Entonces, formen, recen, sacrifíquense. Sobre estas pautas, ¿cómo renovar el compromiso evangelizador? Y acá hay un punto que para mí es claro. Una vez yo no me acuerdo si fue en los Estados Unidos o en México, fue en una de esas visitas que hice, creo que fue esa. En la reunión con los curas me preguntaron cuál era el carisma, pues había religiosos también presentes, ¿no? Y un poco irónicamente me preguntaron cuál era el carisma de la congregación religiosa que fundó San Pedro, o sea, del cura diocesano, ¿no? ¿Cuál era el carisma del cura diocesano? Y mi respuesta fue la diocesaneidad. Y la misma respuesta yo le doy a ustedes. ¿Cuál es el primer carisma, el compromiso primero evangelizador que está en el carisma de la Acción Católica? ¿Cuál es el primer compromiso evangelizador del carisma de la Acción Católica? La diocesaneidad. ¿No? O sea, metidos en la diócesis con una cabeza, el obispo. La misión
no es una tarea entre tantas de la Acción Católica, sino que es la tarea, salir en misión, ¿no es cierto? Y tiene el carisma de llevar adelante la pastoral de la Iglesia. Si la misión no es su fuerza distintiva, la Acción Católica se desvirtúa. Pierde su razón de ser. Pero para que esto sea real, para que sea su primer paso, es vital renovar y actualizar el compromiso de la Acción Católica para la evangelización y llegar a todos los sitios. A mí me gusta usar la palabra periferia, porque son los lugares más peligrosos de cualquier estado social. Normalmente pensamos en la periferia son los pobres, los más pobres, y sí, usualmente es verdad. Pero las periferias son los enfermos, las periferias son las periferias del pensamiento, los agnósticos. Yo me animo a llegar ahí, a escuchar, a hablar. Son las periferias difíciles. Y esto significa replantear los planes de formación, la forma de apostolado y hasta la misma oración, para que sean esencialmente y no ocasionalmente misioneros. No, soy misionero los sábados un ratito, después ya. No. Vos sos de la Acción Católica, sos esencialmente misionero y no ocasionalmente misionero, ¿no? Aún en cosas difíciles y a veces imprudentes. Hay cosas que en la historia de la Acción Católica fueron realmente muy buenas y muy meritorias, pero que hoy quedan fuera de contexto, si las quisiéramos repetir. Y hay una frase que nunca tienen que usar. No, siempre se hizo así. Esa frase, permítanme, es mala palabra. Se hizo así, bueno, hagamos como hacemos. Siempre hay que estar cambiando porque el tiempo cambia. Lo que nos cambia es lo esencial. Lo que nos cambia es el anuncio de Jesucristo, la actitud de misionariedad, la oración, la necesidad de rezar, la necesidad de formarse, la necesidad de sacrificarse. Eso no cambia. Hay que buscar el modo como hacerlo, pero no cambia. Pero él siempre se hizo así, hizo tanto daño a la Iglesia y continúa haciendo tanto daño a la Iglesia. Y junto con esto, el fixismo, digamos, ¿no? Cuando se formulan las cosas y no se tiene la libertad, ¿no? Si quieren divertirse un rato, tomen el capítulo 23 de San Mateo y lean lo que Jesús les dice a los fixistas, ¿no? Son unos piropos muy lindos en la boca del Señor, ¿no? Muy lindos. Entonces, cuando en una diócesis, en una parroquia, en un centro, un círculo de acción católica, les venga esta frase, la tentación del fixismo, léanse eso, y eso es lo que Jesús le está diciendo en ese momento a ustedes. La palabra quizás eje de lo que Jesús dice a los fixistas es hipócrita, y de ahí en más, ¿no? Hay que abandonar a veces el viejo criterio porque no sirve. Y hay que usar el mensaje, la realidad de la acción católica, con los criterios que hoy son necesarios y que hoy sirven. La acción católica tiene que asumir la totalidad de la misión de la Iglesia en generosa pertenencia. No es un satélite de la acción católica. No son esas mónadas eclesiásticas que a veces se dan en la Iglesia
que no nosotros, nuestra espiritualidad, nosotros, ¿sí? Cerrados en sí mismos, en esa actitud del yo, me, mí, conmigo, para mí. No, eso no es, ¿no? O sea, la acción católica tiene una pertenencia. Es acción católica porque pertenece, y pertenece a la diócesis. O sea, una acción católica que no es diocesana, es cualquier otra cosa, quizás buena, pero no es acción católica. Y una acción católica que no se encarna en una parroquia, no es acción católica. Eso es claro. Padre, pero la parroquia parece que pasó de moda. La misión de la Iglesia Universal se actualiza, o sea, se hace real, se hace carne en cada iglesia particular con su propio color. Asimismo, la acción católica cobra vida auténtica respondiendo y asumiendo como propia la pastoral de cada iglesia diocesana en su inserción concreta desde la parroquia. Cada iglesia diocesana tiene su línea pastoral, su plan pastoral, sus directivas dadas por el obispo, elaboradas con el consejo pastoral. Entonces la acción católica se inserta en esa línea y se encarna en las parroquias. O sea, la parroquia, por favor, no pasó de moda. Habrá modalidades de parroquia distintas, la Iglesia siempre ha buscado la manera, ¿no? No pasó de moda simplemente porque no pasó de moda la diocesaneidad. O sea, la bajada del obispo al pueblo de Dios se hace a través de la parroquia. La acción católica tiene que ofrecer a la Iglesia diocesana un laicado maduro y que sirva con disponibilidad a los proyectos pastorales de cada lugar como un modelo de realizar la vocación. Diciéndolo concretamente, ¿sí? Tienen que encarnarse en el lugar donde están. Y esto es lo católico. O sea, la primera herejía de la Iglesia la tuvo que combatir el apóstol Juan, el evangelista Juan. O sea, apenita nomás de muerto el Señor y resucitado, ahí unos pocos años después empezó ya una herejía. Bueno, sí, esto de que Dios hizo carne es un poco escandaloso. No, parece que Dios no. Y Juan es muy claro. El que niega que el Verbo es venido en carne, ese es el anticristo. Si un movimiento eclesial no se encarna en la realidad eclesial de la diócesis y a través de la parroquia en la medida que corresponde, entraría dentro de esta línea de no ser cristiana, por no decir es el anticristo, ¿no? Entonces cuando nos encontramos con esos grupúsculos que se alimentan a sí mismos, por ahí con mucho estudio, pero viven para ellos y qué sé yo, y bueno, son unos quizás santos herejes gnósticos, pero no son católicos. Y una acción católica que pretenda estar cerrada, no encarnarse, siguiendo la pautativa del Verbo para redimir, no es católica. Es acción muy buena, pero no es católica. O sea, encarnado siempre. Encarnarse quiere decir no donde yo quiero, donde la Iglesia quiere, en la diócesis, en la parroquia. Este criterio de la encarnación no solo vale para el otro aspecto de la encarnación, que es la inculturación, que es muy importante, sino también que vale para la organización diocesana, para cómo se organiza la Iglesia.
A veces uno se encuentra con grupos de espiritualidad tan universales, que no hacen pie en ningún lado, que no responden a nadie y andan buscando lo que más les gusta de cada lugar. Son orbitales, orbitan dentro de la iglesia. Está bien, estamos en la época de los satélites. Bueno, la iglesia también los tiene, ¿no es cierto? Bueno, eso no tiene que ser la acción católica, ¿está claro? Si no están arraigados, encarnados en realidades concretas, y la realidad concreta es la diócesis y la parroquia, no va. Padre, pero está también la acción católica universitaria. Sí, claro que está. Encarnate allí, pero encarnate a través de tu obispo, no en un grupo que vos hiciste. La diócesis es criterio de encarnación. La parroquia es el gran criterio del segundo nivel de encarnación. Y cuando se dan otros lugares más originales, que son exigidos por la realidad pastoral, que no están en la parroquia, como sería la pastoral universitaria, se encarnan en el obispo. Pero el obispo es irreemplazable. Sin el obispo no hay acción católica. Sin diocesaneidad. A veces en la espiritualidad pasa esto en las congregaciones religiosas, ¿no? Que en alguna congregación, recuerdo una madre superiora general que creía que tenía que cambiar su diócesis, su congregación, y entonces empezó a darles consejos universales a sus monjas para cambiar, ¿no? Y uno de los consejos era, hermanas, a la mañana, en vez de ir a la capilla a hacer el ofrecimiento de obras, dense un baño de vida en la naturaleza, ¿no? Está bien. Bastante panteísta la monjita, pero bueno. Bueno, a veces están estos gajos desencarnados que son verdaderas formas modernas de gnosticismo, ¿no? Y eso no ayuda. Lo concreto. Y este es un criterio que lo tienen que tener ustedes. Lo concreto. Nuestra fe es concreta. El verbo se hizo carne, concreto. Cuando vayamos al cielo, y ahí tengamos que rendir cuentas, el protocolo con el cual vamos a ser juzgados es muy concreto, muy concreto. Lo tienen en Mateo 25, yo no lo voy a repetir, lo conozco. Con ese protocolo concreto. Cuando rezamos el credo, afirmamos cosas concretas. No hay un solo artículo del credo que no sea concreto. Yo no digo, creo que debo hacer esto, o que el camino tiene que ser o que... No, yo creo en Dios que es Padre, y yo creo que se encarnó, creo que en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia. Cosas concretas, nuestra fe es concreta. Y cuando a la fe le falta, no me viene la palabra, me sale en italiano, concretezza, cuando le falta ser concreta, la fe no es católica. Lo católico siempre es concreto. ¿Que puede haber una corrupción de lo concreto? Sí, pero eso ya es un camino del pecado que también es concreto.
Lo católico siempre es concreto. Cuando ustedes vean una cosa que es medio así etérea, eso no es católico. Gran criterio es ese. Y bueno, busquen en el credo alguna afirmación de fe que no sea concreta. O busquen en el juicio universal alguna cosa que Jesús nos exige que no sea concreta. Busquen en las bienaventuranzas, que es el proyecto de vida, algo que no sea concreto. Y porque si algunos al final de las bienaventuranzas cree que es un camino ideal de conducta, de superación del espíritu, Jesús la remata con algo bien concreto. Y bienaventurados sean cuando los persigan, cuando los lleven a los juicios, cuando les peguen, cuando los martiricen. Con eso Jesús baja de un ondazo cualquier ilusión de sofisticación de lo católico. Bueno, ¿quiénes son los agentes? Bueno, esto era muy claro, ¿no es cierto? La pertenencia, diocesanidad, el obispo, normalmente la parroquia, lo general, y en los sectores especiales de Acción Católica, siempre el obispo, ¿no? ¿Quiénes son los agentes de la Acción Católica? El presidente del grupo, el secretario, o los encargados de los diversos niveles. Todos los miembros de la Acción Católica son dinámicamente misioneros, son los agentes, todos. La Acción Católica es ese afán de misionar. Los chicos evangelizan a los chicos, los jóvenes a los jóvenes, los adultos a los adultos. Nada mejor que un par para mostrar que es posible vivir la alegría de la fe. Eviten caer en la tentación perfeccionista de la eterna preparación para la misión. Es una tentación esa. Y de eternos análisis, que cuando se terminan ya pasaron de moda o están desactualizados, ¿no es cierto? ¿Cuántos estantes de archivo de las curias, sea diocesanas o de las curias de los religiosos, están llenos de planes pastorales que cuando se terminaron de elaborar ya no estaban desactualizados? O sea, el eternamente formarse, el eternamente desactualizarse, perfeccionarse. El ejemplo de Jesús con los apóstoles. Los enviaba con lo que tenían. Después los volvía a reunir y los ayudaba a discernir sobre lo que vivieron. Cuando mandó a los 72 discípulos, no los mandó con el Denzinger bajo el brazo. Apenas, sí, tenían una experiencia de Jesús, sabían lo esencial del mensaje cristiano, sabían las bienaventuranzas. Y estos volvieron con eso poco que tenían en ese momento, hasta los demonios se nos rendían. La fuerza de la predicación, la fuerza del testimonio, con lo que se tiene en el momento y es necesario para ese momento. Y que sea la realidad lo que les vaya marcando el ritmo. Y dejen que el Espíritu Santo los vaya conduciendo. O sea, realidad y Espíritu Santo, ¿no? Van juntos. Él es el Maestro interior que va iluminando nuestro obrar cuando vamos libres de presupuestos o condicionamientos. Se aprende a evangelizar, evangelizando. ¿Cómo se aprende a rezar? Rezando
si tenemos el corazón bien dispuesto. Todos pueden misionar, aunque todos no puedan salir a la calle o al campo. Es muy importante el lugar que le brindan a las personas mayores, que pertenecen desde hace mucho o se incorporan. Si cabe la expresión, puede ser ellos la accesión contemplativa, la accesión intercesora dentro de las diferentes secciones de la acción católica. Ellos son los que pueden crear el patrimonio de oración y de la gracia para la misión. Del mismo modo los enfermos. Esta oración Dios la escucha con ternura especial. Que todos ellos se sientan parte, se descubran activos, se descubran necesarios. Entonces tenemos que hacer una acción católica para los enfermos, embolsen a todo el mundo. Todos tienen una misión en el mundo. Si tenés el corazón evangelizador, puedes meterlo e incorporarlo, todos y cada uno. Y acá me quiero detener en un punto que lo llevo muy en el corazón desde hace un tiempo, ¿no? Los mayores. Les explico. Estamos viviendo una cultura del descarte, ¿no es cierto? Acá la filosofía es usar y tirar lo que no sirve, ¿no? Es decir, y cuando algo no sirve o no produce, se descarta, ¿no? Entonces, los viejos llegan a cierto punto y son descartados, no sirven, ¿no? Incluso está la moda de sacárselos de encima, ¿no? Y a veces es necesario por una enfermedad, internaciones especiales. Pero está muy anciano, busquémosles una casa de reposo y ahí estará. Y entonces descartamos de la familia una riqueza. Los jóvenes también son descartados hoy día. Un ejemplo, el ejemplo de la desocupación, ¿no? Acá en Italia, jóvenes de 25 años hacia abajo están desocupados. Croacia el 27, perdón, el 47. 40% en Italia, 47% en Croacia. En España creo que llegan a 50, ¿no? Más o menos. Y bueno, y así todos los países de Europa, ¿no? ¿Por qué? Porque no sirven, no hay trabajo, se los descarta. Claro, no dicen los descartamos, pero de hecho, ¿qué hace un joven sin trabajo? O se enferma, o se suicida. Interesante ver las estadísticas de suicidios juveniles, o cae en las adicciones, está descartado. O se va a Estambul y se enrola en una institución terrorista, donde al menos tiene, bueno, esto último no, porque he mencionado una ciudad y no quiero tener problemas con eso, ¿no? Pero esto es lo que está sucediendo hoy día, ¿no? Se enrolan en la criminalidad o también, ¿no? Buscando un ideal o algo que hacer. Jóvenes descartados, aburridos. Y los chicos son descartados porque no se los tiene en cuenta, a no ser que sean muy inteligentes, un proyecto, entonces se les busca un colegio especial, trilingüe o bilingüe, para que el día de mañana sea un dirigente. Entonces se hace como cada vez más chico, el embudo, ¿no? Y se descarta más gente para darle forma a este embudo.
hoy creo que es importante, y se los encomiendo como trabajo, el diálogo de los chicos, de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, de los chicos con los mayores, con los ancianos. Y encomiendo a la Acción Católica Especial que vean la manera como hacerlo dentro de la parroquia. Modo, no quiere decir que todo vaya por ahí. A mí me dice mucho cuando rezo el profeta Joel, capítulo 3, versículo 2, como una de las cosas del reino, ¿no? Y los ancianos volverán a soñar. Y los jóvenes harán profecías, profetizarán y llevarán adelante cosas. Llevarán adelante el sueño de los ancianos. Nosotros a los viejos les hemos clausurado la capacidad de soñar. Porque son aburridos, porque no nos ayudan, etc. Y a los chicos les hemos cortado las raíces. Esta es una cosa que urge y creo que el Espíritu hoy pide a la Iglesia que ayudemos a este diálogo. Que los chicos se acerquen a los viejos y les pregunten, los hagan hablar. Y eso en el corazón de un chico y de un joven va a tener su fruto. Va a ser una profecía que va a realizar y lo va a llevar adelante. Va a ser renovación. No se puede dar fruto si la raíz es muy débil o no existe. Se seca. Y estamos cortando las raíces. Eso se los encomiendo como una cosa muy seria. Entonces, hablando de que todo el mundo puede entrar, es importante este diálogo. Y esto yo lo he visto en algunas iglesias particulares, donde grupos de jóvenes empiezan a ir al geriátrico o al hospital a tocar la guitarra a los viejos, y qué sé yo, y a cantar, y después se ponen a charlar y sienten que tienen que volver, y porque ahí hay riqueza. O sea, esto se da, pero hay que fomentarlo. Se los encomiendo de una manera especial. Y bueno, ¿cómo vamos adelante? Los destinatarios, todos los hombres y todas las periferias. Es necesario que la Acción Católica esté presente en el mundo político, en el mundo empresarial, en el mundo profesional. Pero no para creerse los cristianos perfectos y formados, sino para servir mejor. Es imprescindible que la Acción Católica esté en las cárceles. O sea, incluso con los condenados a perpetua. Porque todo preso necesita de un horizonte, no de una reja o de un muro. Y la Acción Católica puede dar horizontes de reinserción. Es preciso que la Acción Católica esté en las calles, en las villas, en las fábricas. Si no es así, va a ser una institución de exclusivos que no le dice nada a nadie y no le dice nada tampoco a la misma Iglesia. O sea, en este punto sean severos. Lo concreto. Meterse en lo concreto y en las periferias más concretas. Voy a tratar de contar una anécdota de una periferia concreta difícil. La hizo un obispo.
pero todos los laicos pueden con este ejemplo hacerla. En su diócesis hubo una manifestación dirigida por una persona joven que era la manifestación era contra la Iglesia y no era una procesión, ¿no? En vez de cantar cantos de procesión, cantaban otras cosas bastante fuertes contra la Iglesia, el Papa, los obispos, y además con gestos groseros, ofensivos, blasfemos. El obispo vio que ahí había una periferia, más o menos averiguó quién era el cabecilla y después de rezarlo llamó por teléfono. Varios días después y lo invitó a desayunar al cabecilla de esa procesión, ¿no? Evidentemente el cabecilla no se hizo católico. No le dijo al obispo, confiéseme o deme la comunión. Sí, le habló del abuelo, de la abuela, y se acordó de las raíces. Bueno, lo que ese obispo hizo fue a la periferia. Es un modelo de lo que la Acción Católica hoy tiene que hacer. No tenerle miedo a nada, ni aun a aquellos que te están en la vereda de enfrente y que te están diciendo de todo. Para eso, obviamente, hay que rezar, pedir la luz, pedir al Espíritu Santo que me ayude a dar el paso necesario. ¿Qué quiero yo de una acción católica? Yo quiero una acción católica en el pueblo, en la parroquia, en la diócesis, en el país, en el barrio, en la familia, en el estudio, en el trabajo, en lo rural, en los ámbitos propios de la vida. En estos nuevos areópagos es donde se toman decisiones y se construye la cultura. Agilicen los modos de incorporación. Por favor, les pido a los dirigentes, no sean aduana. Agilicen los modos de incorporación a la Acción Católica. No pueden ser más restrictivos que la misma Iglesia, ni más papistas que el Papa. Por favor, abran las puertas. No tomen examen de perfección cristiana porque van a estar promoviendo un fariseísmo hipócrita. Hace falta misericordia activa. El compromiso que asumen los laicos que se integran en la Acción Católica mira hacia adelante. Es la decisión de trabajar por la construcción del reino. No hay que burocratizar esta gracia particular porque la invitación del Señor viene cuando menos lo esperamos. Tampoco podemos sacramentalizar la oficialización con requisitos que responden a otro ámbito de la vida, de la fe, y no al compromiso evangelizador. Todos tienen derecho, y si son bautizados, obligación, de ser evangelizadores. Que la Acción Católica brinde el espacio de contención y de experiencia cristiana a aquellos que se sienten por motivos personales como cristianos de segunda. ¿Y de qué manera podemos hacer esto? En medio del pueblo. Cuando digo pueblo, yo me confundí mucho cuando empecé a escuchar la palabra populismo. Es decir, no, la gente, el pueblo de Dios. O sea,
se puede hablar de pueblo como una categoría de idea, una categoría lógica, ¿no? Entonces uno puede hablar de populismos o ideológicamente hablar de estratos populares. Pero pueblo es una categoría mítica. El pueblo es el pueblo, la gente. Cuando vemos que a Jesús lo seguía, el Evangelio fue una de las palabras más repetidas. En italiano dicen la folla. Lo seguía la gente, los discípulos, pero siempre distingue la gente, el pueblo, ¿no? Porque les gustaba, además de que les sanaba a los enfermos, les gustaba el modo de hablar que tenía, que hablaba con autoridad. En medio del pueblo. Como nos dijo el concilio y rezamos muchas veces en la misa, atentos y compartiendo las luchas y esperanzas de los hombres para mostrarles el camino de la salvación. La Acción Católica no puede estar en un laboratorio, no puede estar lejos del pueblo, sino que sale del pueblo y tiene que estar en medio del pueblo. Tienen que popularizar más la Acción Católica. ¿Y qué me quiere decir esto? Que tenemos que ir a buscar gente que no está en la élite de la sociedad. No lo digo en sentido sociológico, porque eso es ideología del pueblo. Lo digo en sentido mítico, el pueblo. Hacerla más del pueblo santo fiel de Dios. Y esto no es una cuestión de imagen, sino de veracidad y de carisma. Tampoco es demagogia, sino seguir los pasos del maestro que no le dio asco a nada. Para poder seguir este camino es bueno recibir un baño de pueblo. Compartir la vida de la gente, aprender a descubrir por dónde van los intereses de la gente, no importa del sector que sean, de todos los sectores sociales. Por dónde van sus intereses, sus búsquedas, cuáles son sus anhelos, cuáles son las heridas más profundas y qué es lo que necesitan de nosotros. Y esto es fundamental para no caer en la esterilidad de dar respuestas a preguntas que nadie se hace. O sea, ¿cuáles son las preguntas que hace este pueblo? ¿Cuál es la pregunta que se hace esta gente? Entonces, mis respuestas, desde la testimonial hasta la verbal, que sean a esa pregunta. Pero a veces vamos con el discurso preparado. ¿Y a vos qué te pregunto algo? Y estamos dando respuestas a preguntas que nadie nos plantea. Esto es fundamental para no caer en esa esterilidad. Los modos de evangelizar se pueden pensar desde un escritorio, pero después de haber andado en medio de la gente, y no al revés. Andá a caminar, tener contacto concreto, y después sí, sentate en el escritorio y hace un plan pastoral. Ese puede ser que ande bien. Una acción católica más popular, más encarnada, les va a traer problemas. Porque van a querer formar parte de la institución personas que aparentemente no están en condiciones. Familias en las que los padres por ahí quieren entrar y no están todavía casados por la iglesia, que hoy día es un fenómeno tan común. Hombres y mujeres con un pasado o presente difícil, pero que luchan. Jóvenes desorientados, jóvenes heridos. Es un desafío a la maternidad eclesial de la Acción Católica. Recibir a todos, acompañarlos en el camino de la vida, con las cruces que llevan a cuestas y personalmente. Todos pueden formar parte
de lo que tienen y con lo que pueden. Para este pueblo concreto se forman. Con este y por este pueblo concreto se reza. Agudicen la mirada para ver los signos de Dios presentes en la realidad, sobre todo en las expresiones de religiosidad popular, de piedad popular, de mística popular. Desde allí podrán comprender más el corazón de los hombres y descubrirán los modos sorprendentes desde los que Dios actúa más allá de nuestro concepto. Hay una sabiduría en la gente de buena voluntad, en la gente que se gana el pan todos los días para sus hijos. Hay muchas tentaciones y mucho pecado, pero hay una sabiduría también. Y esa sabiduría nos puede enseñar bastante. Recuerdo una vez que confesando una noche en Luján, una noche de peregrinación, vi en la cola un chico, tendría 22, 23 años, grandote, pelo largo, cuánto aro, no sé qué cosa tenía acá, sanote, ¿no? Y cuando llegó el turno, bueno, era un obrero especializado, hijo de una madre soltera, que era una mucama, una señora que iba a trabajar por horas a las casas para la limpieza. Y esta mujer había educado a su hijo, lo había hecho seguir la escuela técnica y era un obrero especializado. Este chico se metió en un lío de aquellos y empezó a sentir mucha angustia. Y un día me dijo, cuando así empezó la confesión, me dijo, y un día no aguanté más y le conté todo a mi madre. Y ella me dijo, mira hijo, dentro de unos días está la peregrinación a Luján, anda a la Virgen y pregúntale qué tenés que hacer. Eso es sabiduría. ¿Y vos qué hiciste? Le dije yo. Y estuve ahí, tenía los ojos muy mojados, ¿no? Se ve que había llorado. Estuve ahí delante de la Virgen y lo que voy a hacer es esto. O sea, la sabiduría de la gente que quizás no supo decirle lo que tenía que hacer, pero le indicó dónde se lo iban a decir. O sea, hay mucha sabiduría en nuestro pueblo, hay mucha sabiduría. Integrémosla. Agudicen la mirada para ver los signos de Dios presentes en la realidad en todos los puntos. Bueno, y el proyecto, si termino ya. Ya se despertaron los 3 o 4 que estaban. No, ya puro se fue quedar todo el día. El proyecto es Acción Católica en Salida. Ayer leímos el Evangelio de Marcos al final. ¿Qué le dice Jesús? Vayan, salgan. Váyanse. A veces concebimos la iglesia como una cosa bien cerradita, nuestra. El Apocalipsis dice que Jesús, Él dice, estoy a la puerta y llamo. Evidentemente se entiende que está afuera, ¿no? Y si alguno me abre la puerta, yo entraré y cenaré, ¿no? Quiere entrar en el corazón nuestro. Jesús golpea la puerta. Pero ¿cuántas veces
en nuestras iglesias particulares Jesús golpea la puerta desde dentro para que lo dejen salir. Una acción católica en salida, hacia afuera, la calle, lo cual, insisto, no quiere decir proselitismo. Y eso es bueno, que ustedes se hayan planteado esto, la acción católica en salida, porque los ubica en el propio eje. La salida significa apertura, generosidad, encuentro con la realidad, más allá de las 4 paredes de la institución y de las parroquias. Esto significa renunciar a controlar demasiado las cosas y a programar los resultados. Esa libertad que es fruto del Espíritu Santo es la que los va a hacer crecer. El proyecto evangelizador de la Acción Católica tiene que pasar por estos pasos. Me permito el neologismo, primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. O sea, la alegría en el anuncio del Evangelio es el eje. Y vuelvo a Evangelii Gaudium, ¿no? Un paso adelante en la salida, encarnados, haciendo camino juntos. Esto ya es un fruto que se celebra. Contagien la alegría de la fe. Que se note la alegría de evangelizar en todas las ocasiones, a tiempo y a destiempo. No caigan en la tentación del estructuralismo. Sean audaces. No son más fieles a la Iglesia porque estén esperando a cada paso que les digan lo que tienen que hacer. Por favor, no sean de aquellos que no hacen algo porque no pidieron permiso y no encuentran a quien tienen que pedírselo. A veces es mejor pedir perdón después que pedir permiso antes, pero hacer la cosa. Animen a sus miembros a disfrutar de la misión, de esa misión cuerpo a cuerpo, casual o a partir de la acción misionera de la comunidad. Y por favor, y esto sí es muy serio, no, se lo digo con seriedad porque me preocupa, no clericalicen al laicado, no clericalicen al laicado. La misión del Espíritu Santo se nos da en el primer sacramento, que es el que recibimos todos como laicos. Después, el Espíritu puede ir llamando a otros lados. No clericalicen al laicado. Es una tentación muy grande. A mí me pasó varias veces, 3 veces, en la diócesis. Un cura que viene y te dice, no tengo un laico fenómeno que me hace esto. Ah, qué bien. Qué buen organizador, sí. ¿Qué le parece si lo hacemos diácono? Pará. No le des vos una vocación que se la tiene que dar el Espíritu Santo. No clericalizar. Dije que el bautismo era el primer paso, pero en los comienzos de la Iglesia hubo una distinción muy linda. Cuando los helenistas se le fueron a quejar a los apóstoles, porque no eran bien atendidas sus viudas y sus huérfanos, los apóstoles hicieron ese pequeño concilio, esa reunión, y inventaron a los diáconos. Y entonces buscaron 7 hombres valiosos y
Les encomendaron eso, bueno, ocúpense de las viudas, de los huérfanos, de las cosas materiales, ¿no? Roma tiene un insigne diácono, que era el ecónomo de la diócesis, ¿no? Y mártir, Lorenzo, ¿no? Y Pedro, cuando les explica esto, termina con esta frase. Y a nosotros, los obispos, la oración y el anuncio de la palabra. O sea, el deber del obispo, el primer deber es la oración, rezar. Segundo deber, junto con eso, el anuncio de la palabra. Bueno, pero esto estoy hablando de los laicos de Acción Católica, parece que le estuviera orando a la suegra para que escuche la nuera. No. No clericalicen al laicado, que la aspiración de sus miembros no sea formar parte del Sanedrín de las parroquias. O sea, que los laicos no quieran llegar ahí, ¿no? Del Sanedrín que rodean al cura, sino la pasión por el reino. No se olviden de plantear el tema vocacional con seriedad. Es un tema serio, vocacional en el sentido amplio y en el sentido más de consagración al servicio del Señor, sacerdocio en la vida consagrada. Escuela de santidad que pasa necesariamente por descubrir la propia vocación, que no es ser un dirigente o capillero diplomado, sino, por sobre todas las cosas, un evangelizador. Sean lugar de encuentro para que el resto de los carismas institucionales y de movimientos que hay en la Iglesia, sin miedo a perder la identidad. Además de sus miembros, tienen que salir los evangelizadores, catequistas, misioneros, trabajadores sociales, que seguirán haciendo crecer a la Iglesia. Muchas veces se dijo que la Acción Católica es el brazo largo de la jerarquía. Y esto, lejos de ser una prerrogativa que haga mirar al resto por encima del hombro, es una responsabilidad muy grande que implica fidelidad y coherencia a lo que la Iglesia va mostrando en cada momento de la historia, sin pretender anclarse en formas pasadas como si fueran las únicas posibles. La fidelidad a la misión exige esa plasticidad buena de quien tiene puesto un oído en el pueblo y otro en el Señor. En la publicación La Acción Católica a luz de la teología tomista de 1937 aparece: ¿acaso la Acción Católica no debe convertirse en pasión católica? En 1937, cuando yo tenía 1 año. Yo se lo pregunto a ustedes. La Acción Católica no tendría que convertirse más, sin dejar de ser acción, en pasión católica. La pasión católica, la pasión de la Iglesia, es vivir la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Y esto es lo que necesitamos de la Acción Católica. Muchas gracias y perdón por lo largo. 27 de abril de 2017, Segundo Congreso Internacional sobre la Acción Católica en el aula del Sínodo en el Vaticano, con la participación de Papa Francisco, que acaba de terminar un largo discurso, pero que resulta de algún modo refundacional para la Acción Católica en este momento tan importante para la Acción Católica en este segundo congreso. Acción Católica es misión con todos y para todos.